Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Milagros de la Eucaristía. Milagro de la Eucaristía de Waldurm, Alemania, 1330. ¿Juzgamos los dones que nos hace Jesús en su cuerpo y su sangre manifestados en milagros eucarísticos como si fueran para gente de otro tiempo, de otro lugar, para llenar otra necesidad? No. Esos dones son para nosotros, para nuestro tiempo y lugar. Esa necesidad es más urgente ahora que nunca antes. Tenemos que aceptar y difundir la buena nueva de Jesús con nosotros ahora y siempre, a todo el mundo. Cuando rechazamos o ignoramos los dones de Jesús, cuando los damos por hecho o peor aún, cuando tratamos de ocultarlos bajo un canasto, lo harimos una vez más. Así pudo haber sido el caso del pequeño pueblo de Waldorf, Alemania, al comienzo del siglo XIV. Los siglos XIII, XIV y XV en Europa fueron tiempos extremadamente difíciles para la Iglesia. Pequeños brotes de rebeldía plagaron la Iglesia de Alemania y esa corriente de disensión se sintió a medida que Alemania entraba en el siglo XIV. Para el siglo XVI, Europa estaba enfrascada en la Reforma Protestante. Martín Lutero fue su autor, pero pronto fue imitado por muchos otros, al punto que hoy contamos con más de 3,000 astillas de la verdadera Iglesia. Algunos llegando a calcular más de 40,000 esas astillas de la verdadera Iglesia. El Señor nos concedió muchos milagros eucarísticos para combatir las herejías anti-eucarísticas por toda Europa. Cada vez que el Señor se manifestaba en esta forma, el milagro siempre era seguido por una renovada devoción por la Eucaristía, con el positivo retorno a la Iglesia y los sacramentos. El Señor nos concedió uno de estos dones especiales en el año 1330 en el pequeño pueblo de Waldorf, entre Frankfurt y Luisburgo, pero casi no logra su cometido. Un sacerdote ya mayor, Heinrich Otto, decía misa en la iglesia de San Jorge en Waldorf. Después de elevar la hostia y el cáliz en la consagración, tropezó con el cáliz, derramando su contenido, la hermosísima sangre de Jesús sobre el corporal. Estaba muy preocupado debido a su torpeza. Ensimismado, se sobresalta al ver lo que aparecía sobre el corporal. El vino se había convertido en sangre verdadera, formando el diseño del Cristo crucificado, rodeado por 11 cabezas de Jesús coronadas de espinas.
El padre Otto era medio torpe, todo su cuerpo temblaba, instintivamente quiso esconder lo que consideraba un disparate, el derrame de la sangre de Jesús en el corporal. No podía pensar en aquel accidente como una bendición del cielo para ser compartida. Lo mejor que debió haber hecho era haber mostrado el milagroso corporal a toda la congregación y alabar al Señor por haberle dado ese precioso regalo a la comunidad de San Jorge a través del medio indigno del padre Otto. Lo debió haber hecho, pero no fue así. En vez de eso, lo que hizo fue echar el corporal hacia un lado y continuar con la misa. No sabemos verdaderamente qué emociones experimentaba el sacerdote, a no ser por la vergüenza y la culpa de haber causado el accidente. Cuando concluyó la misa y la congregación se había marchado de la iglesia, el padre Otto una vez más abrió el corporal para asegurarse de que sus ojos no le habían traicionado al momento de ocurrir el accidente. La escena presentada por el Señor en aquella pintura milagrosa era aún más clara que la primera vez. Jesús estaba en la cruz en forma crucificada. Rodeándolo habían 11 cabezas del Cristo crucificado, todas coronadas con espinas. El sacerdote miraba con asombro la imagen celestial, pareciéndole un destello de eternidad. Miró alrededor de la iglesia. Estaba completamente solo. Tomó el corporal y lo escondió en una mesa bajo el altar. Fue muy minucioso en ocultarlo, de manera que nadie más pudiera encontrarlo. El sacerdote comenzó a sufrir una gran angustia mental a partir del momento del suceso milagroso, hasta que finalmente decide compartir su secreto. Poco tiempo después del incidente se enferma, no podía sacarse de la mente la imagen del corporal, lo perseguía día y noche, sabía que no debía de haber escondido el milagro. Mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de su pésima situación si llegaba a confesarse. De pronto se da cuenta de que el milagro tenía que ser compartido con los miembros de la iglesia, pero aún así tiene sus dudas. Se le acercaba la muerte. El sacerdote no quería morir sin haber confesado antes el pecado de omisión que lo había perseguido desde el día del milagro. Llamó a un compañero sacerdote, a quien le confesó el incidente completo. Le rogó al sacerdote que esperara que muriese para después remover el corporal del lugar del escondite. De esa manera todos podrían fortificarse en la fe sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Haciendo esto, pensaba el padre Otto, sería exonerado de su pecado. Su compañero sacerdote le dio la absolución. El padre Otto murió pacíficamente, acto seguido de haber cumplido su penitencia. El sacerdote con quien el padre Otto se había confesado y algunos de sus compañeros sacerdotes corrieron hacia la iglesia para ver por ellos mismos el milagro del cual el padre Otto les había hablado. Fueron al lugar del escondite, la mesa bajo el altar, y encontraron el corporal manchado de sangre. Estaba como el padre Otto les había dicho, la sangre estaba aún allí. El diseño del Cristo crucificado rodeado por 11 cabezas coronadas de espinas. Los sacerdotes se hincaron en reverencia ante este magnífico milagro con el que el Señor los había premiado. En una ceremonia solemne, el corporal fue expuesto para que los fieles lo veneraran. El lugar se convirtió en centro de peregrinaje tanto para alemanes como para europeos en general. Miles de peregrinos se congregaron en Waldur para venerar el sacro corporal. Jesús, por su parte, premió a los peregrinos con muchos milagros, sanaciones y conversiones. Generalmente regresaban a los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
Hola familia y bienvenidos. Estamos aquí en el Santuario del Milagro de la Eucaristía en Waldorf, Alemania, con el padre Víctor Richter, custodio del santuario, que dicho sea de paso es un padre agustino. El padre ha compartido con nosotros algunos de los bellos dones del don de la Eucaristía que hemos recibido aquí en este santuario. Querida familia, ¿no ha sido esto maravilloso de estar aquí en Alemania, de viajar por este hermoso paisaje de Bavaria y conociendo a toda la gente y que hayan compartido con nosotros tan amablemente nuestra herencia católica? Fuimos sobrecogidos al entrar en esta iglesia y vimos la glorificación que los fieles han tenido de la iglesia, del Señor Jesús, su madre, los ángeles y los santos. Por eso estamos tan entusiasmados y esperamos que ustedes lo estén con nosotros de estar aquí frente a este milagro de la Eucaristía. Es este probablemente uno de los santuarios de peregrinación más grandes de Alemania, donde miles de peregrinos llegan para venerar el milagro de la Eucaristía durante la fiesta de Corpus Christi y del período de 5 semanas alrededor de ese tiempo. En 1962, creo, el Papa Juan XXIII elevó esta iglesia a la categoría de basílica. Este es el sitio original donde ocurrió el milagro de la Eucaristía. Después del milagro, Penny creo que fue en 1445. En 1445, el milagro fue enviado a Roma para ser investigado y el Papa Eugenio IV lo aclamó como milagro. El Papa concedió y continuamente ha sido concedido que cada peregrino que venga aquí bajo las condiciones propicias, y sabemos cuáles son las condiciones propicias para indulgencias plenarias, y ellas son recibir el sacramento de la penitencia, ir a la confesión, recibir comunión y decir las oraciones por su santidad el Papa dentro de la octava de la visita, y eso consiste en decir el credo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre por las intenciones del Papa. Entonces los peregrinos que han cumplido con esas obligaciones vienen todos aquí y todos reciben una indulgencia plenaria, y esto fue concedido por primera vez por el Papa Eugenio IV. Cuando el cofre fue traído de Roma, había sido construida una iglesia más grande que la anterior. Había sido construida en este sitio una iglesia mayor, y finalmente esta basílica, mucho más grande y más hermosa, fue elevada a la categoría de basílica en 1962. Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos? Es el sitio donde la primera iglesia más pequeña estaba construida y donde ocurrió el milagro. En el siglo XIV, en 1330, el milagro se llevó a cabo aquí. Les hemos dicho, y se lo reiteramos una vez más, que hablamos de este tema más a fondo en nuestro libro El escándalo de la cruz y su triunfo, acerca de las herejías que han atacado a nuestra iglesia desde los mismísimos comienzos. ¿Y qué es lo que decimos, familia? Les decimos que casi siempre que alguna herejía o ataque ocurre contra la iglesia, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos proporciona un milagro de la Eucaristía para probar que Él está presente, que no estamos solos y que todo lo que los padres, los primeros padres de la iglesia, nos han enseñado a través de los siglos es cierto. O si no, nos envía una aparición de su madre para traernos la buena noticia, o nos proporciona santos milagrosos que ayudan a defender a su iglesia, a los que dicen no se preocupen, no importa lo que pase, el infierno no prevalecerá contra la iglesia, y si el infierno no prevalecerá contra la iglesia, pero el Dios humilde hace que las cosas cambien a través de milagros de la Eucaristía, de su Santa Madre, y quizás hombres y mujeres de fuerza que llegan a ser santos como todos ustedes. Luis María de Montfort nos dice que en los últimos días Dios proporcionará santos a la iglesia, hombres y mujeres de poder. Creemos que esos hombres y mujeres santos caminan con nosotros en la actualidad.
Vemos prueba de ello en nuestro caminar por las calles de Alemania. Cuando entramos en los templos y vemos a los fieles llenando las iglesias, llenando iglesias con adoración al Santísimo, con misas, con comuniones, es una imagen tan bella, la fe que está representada aquí por medio del pueblo de Alemania. Tengo que decir honestamente que como americana lo acabamos de palpar ayer mismo, cuando terminamos de dar un día de retiro para las Fuerzas Armadas que viven aquí en Alemania. La fe de esos hombres y mujeres, algunos de los cuales viajaban cientos de millas de distancia y que han venido para aprender más cerca de su fe. En 1330, cuando el milagro tuvo lugar, cuando la mano del sacerdote tropezó con el cáliz y la sangre del cáliz se derramó sobre el mantel, cuando las 11 coronas del Cristo crucificado aparecieron y el sacerdote se asustó y no sabía qué pensar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Tratar de esconder la verdad. No hay persona hoy que desean esconder la verdad, pero cuando Jesús quiere algo revelado, y siempre llamamos a Jesús que el revelador, siempre le llamamos el revelador, el gran revelador, y le llamamos al enemigo de Cristo, ¿quién? El gran encubridor. Así que Jesús quería que esto fuera revelado. Él entonces, el sacerdote, no pudo sobrellevarlo, lo había escondido y comienza a enfermarse más y más y aún más. Finalmente, Le confiesa a sus compañeros sacerdotes que después de su muerte fueran y lo encontraran. Pero no quería que fuera hasta después de su muerte porque sabía que el milagro tenía que revelarse. Pero debió haberse revelado el mismo día que sucedió. Nunca debió haberlo ocultado. Y ellos no sabían exactamente qué era lo que buscaban, pero sabían dónde buscarlo. Y después que muere el sacerdote, van y buscan en el lugar que les había indicado el sacerdote y encuentran ese tesoro. y allí en el centro del corporal estaba el Cristo crucificado. ¿Por qué les traemos esto a ustedes hoy? ¿Qué sabemos acerca de esto? ¿Por qué se los traemos desde miles de millas de distancia? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? Estamos removiendo al Cristo crucificado de nuestras iglesias. En la mayoría de las iglesias ya no se ve al Cristo en la cruz. No queremos ver a Cristo en la cruz. Bueno, mis hermanos y hermanas, ese sacerdote no pudo ocultar a Cristo en ese corporal y nadie podrá nunca ocultar a Cristo de nosotros. El crucifijo está ahí para quedarse, para quedarse. Ahí está el crucifijo. Y ustedes verán cuando le mostremos el corporal, se lo vamos a enseñar en una fotografía ultravioleta, porque el corporal se ha desteñido bastante a través de los siglos. Pero en esta fotografía ultravioleta ustedes pueden ver al Cristo crucificado así como lo hubieran podido ver cuando el sacerdote derramó el vino, la sangre de nuestro Señor en el corporal en el año 1330. En el corporal, rodeando al Cristo, la primera cosa que apareció fueron 11 cabezas del Señor crucificado con la corona de espinas. Y Bob y yo hemos hecho muchas oraciones y meditaciones al respecto. ¿Por qué 11 cabezas? Y esto es solo nuestra propia meditación. Pudieran representar a los 11 que huyeron del lado de Jesús, que no pudieron, que no tuvieron la fortaleza que tenemos nosotros del Espíritu Santo en nuestras vidas para caminar el camino de la cruz con el Señor, de estar a su lado cuando lo estaban crucificando. No eran 12, eran 11. El 12º apóstol estaba con él al pie de la cruz con su madre. Y debido a su fidelidad, porque sabía que podía confiar en él, le confía a su madre, a Juan, el amado. Los otros 11 habían huido. ¿Por qué el Señor les trae este corporal a ustedes hoy? ¿A qué bando pertenecemos? ¿Es este corporal para nosotros? ¿Somos uno de los 11 que huyeron en vez de quedarse con Jesús? ¿Renegamos de nuestra fe? ¿Permitimos que nuestra fe sea calumniada?
Permitimos que las herejías una vez más ataquen nuestra iglesia, que la destruyan como muchos pensaron que podían destruir a Jesús. ¿O seremos nosotros como el 12º apóstol? Estamos al lado de nuestra Madre María y de Juan, el amado, al pie de la cruz, diciendo: Creo que hay algo muy importante que decir debido a la cantidad de peregrinos que vienen aquí. Los cientos de miles de peregrinos que veneran en este santuario aquí en Waldur. Esto ha estado sucediendo por siglos. Es prueba definitiva que nos refugiamos amorosamente en las tradiciones de nuestra iglesia. Y no importa lo que nos pueda pasar como pueblo o como nación, no permitiremos a nadie que destruya nuestras creencias y destruya las tradiciones que atesoramos con tanto apego. Muchos quisieran que ustedes se olvidaran de esas cosas que han sucedido en el pasado, diciendo que no tienen nada que ver con el presente. Pienso que se equivocan. Sé que se equivoca. Creo que tienen tanto que ver con el presente. Nos reafirmamos con estas tradiciones del pasado. Creo que el pueblo de Alemania, especialmente aquí en este santuario de Waldur, es prueba de por qué nos aferramos a las tradiciones de nuestra iglesia. Lo que hemos descubierto aquí en Alemania, como hemos descubierto por todo el mundo, que somos primero católicos, que somos una santa apostólica, una iglesia universal, que cuando nuestro Señor Jesucristo nos hizo hermanos y nos dio a su madre y nos dio una madre celestial, nos hizo una familia. Se habla de un solo mundo. Yo digo que somos ese solo mundo de Jesucristo. Y cuando ustedes vayan a misa y se esté celebrando en alemán, en italiano, en español, en francés, es el santo sacrificio de la misa, indistintamente excepto para los fieles que lo ven y lo oyen en sus corazones y sus almas. Y nos convertimos en uno, no importa dónde vayamos, somos uno y eso es lo que nos une a todos. Eso viene antes que todo, que la nacionalidad, color de la piel, cabellos, ojos. Esta es la familia de Cristo. Y eso es lo que hemos descubierto. Mi padre siempre afirmaba que la discriminación procede de la ignorancia. Y solamente oímos las noticias que la gente nos quiere dar y son por lo general malas noticias. Las malas noticias que son las que venden. Y nosotros hemos venido una vez más para traerles la buena noticia. Jesús está vivo y está vivo en Alemania y este pueblo es hermoso. Católicos bellos a los cuales me enorgullezco en llamar hermanos y hermanas. La iglesia es un tributo al milagro de la Eucaristía y señal de respeto que la gente de este pueblo le tiene a Jesús en la Eucaristía. Cuando miramos a nuestro alrededor, no podemos dejar de sentir un sentido maravilloso de lo católico. La música del gran órgano llena toda la iglesia, inspirando a los peregrinos, poniéndolos en un estado de reverencia, piedad y un deseo genuino de ofrecimiento al Señor. Un crucifijo inmenso se deja ver en el fondo de la iglesia, recordatorio del por qué estamos aquí y por quién estamos aquí. Este es un santuario muy solemne. El pueblo viene aquí para adorar al Señor Jesucristo bajo esta forma eucarística, bajo esta forma milagrosa y así conmemorar su vida en la tierra. La escena del pesebre que nos recuerda el nacimiento de Jesús es exhibida cada año hasta la fiesta de la presentación. Vemos aquí los rostros del futuro de la Iglesia Católica. Jesús lo prometió en alta y clara voz, que en los rostros de los niños no los dejaré huérfanos y que estaría con ustedes hasta el fin de los tiempos. En otras palabras,
Alrededor de 6 meses del año los peregrinos vienen a esta villa, a la que se le cambió el nombre por Peregrina, Gual. Es parte de peregrino, peregrinaje, Gualdum. Entonces la gente, en otras palabras, dirías tú, ¿verdad que sí? Que este es casi como el corazón. Este es como el corazón. Sí, es como el corazón, que este milagro de la villa, el centro, muchos piensan que todo gira en torno a él, ¿no es así? ¡Qué maravilloso! Este es como el latido del corazón de la gente de este pueblo. Su ministerio, pudiéramos decir, son los peregrinos. Como que todos comparten de este ministerio, estoy segura que cuando la gente viene, como estamos haciendo contigo, preguntarán acerca del milagro, de qué fue lo que pasó. Quieren saber más. Esto es lo que hemos tratado de hacer. Queremos, no es suficiente para nosotros leer sobre algo. Queremos venir y hablar con la gente porque ellos saben que no se pudieran poner por escrito. ¡Qué maravilloso! Este es el rostro de Alemania, este es el rostro del futuro. Estos son los que van a luchar por nuestra iglesia. Y ustedes, mis hermanos y hermanas, ustedes son los rostros de la iglesia en los Estados Unidos. Ustedes van a luchar por esta iglesia. Alabado sea Dios por todos ustedes. Esta es la gran cosa que vemos en el mundo a la que llamamos iglesia remanente, que nos estamos reduciendo a un grupo muy pequeño, casi como una iglesia de catacumbas. Casi. El Padre Gobi nos dice que nos levantaremos, esta gente joven, y que la iglesia se levantará más fuerte que nunca, y esa es nuestra petición. Vamos a rezar. Estamos en los días que tenemos que aclamar como lo hacíamos cuando éramos niños, mamá, y tenemos que dirigirnos a la Madre de Dios, y ella nos indicará a su iglesia, a su hijo, regresen. Y si sus hijos, esposos y esposas no están yendo a la iglesia, compartan este programa con ellos y díganle, es tiempo de regresar a Jesús. Sí, es tiempo de regresar a Jesús. Los necesitamos a todos. Les agradecemos por estar con nosotros, les agradecemos, Padre Richter, por su ayuda, les agradecemos por conversar con nosotros, les agradecemos por permitirnos estar en este bello santuario aquí en Waldorf, Alemania. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.